Pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Contamos con el gusto de tener hoy junto a nosotros a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, y también a la diputada nacional, doña Noelia. El día de hoy hemos preparado esta conferencia junto a nuestros amigos de Pie en Pared, que nos han hecho el favor de cedernos este espacio y con quienes estamos totalmente agradecidos, y la verdad es que es un lujo colaborar con ellos en esta conferencia. El día de hoy vamos a hacer un pequeño coloquio, una pequeña conversación en la que les proponemos diversas preguntas a nuestras ponentes. Principalmente vamos a hacer unas reflexiones sobre la conocida como batalla cultural. Es bien sabido que el liberalismo en ciertos aspectos ha tenido un poco de complicaciones para establecerse, para realizar una batalla cultural en el campo de las ideas, puesto que a pesar de que tenemos sin duda alguna la superioridad en el campo de la economía, que somos brutalmente superiores en cuanto a la generación de riqueza frente a las ideas socialistas e intervencionistas, hemos tenido complicaciones a la hora de establecernos, de desarrollar nuestras ideas y sobre todo de generar un discurso, de generar un relato frente al socialismo. De esta forma queremos recalcar y demostrar que el liberalismo debe dar esta batalla cultural y debe imponerse a las ideas socialistas no solo en el campo de los resultados, sino en el campo del relato. De esta forma les lanzo a nuestras ponentes la primera pregunta. Principalmente sería sobre la realidad social y política que existe ahora mismo en España y sobre todo la necesidad, bueno, establecer el concepto de qué es la batalla cultural y la necesidad de dar esta batalla cultural. Así que muchísimas gracias a las ponentes y os doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, lo primero, a la Asociación Libertaria Austriaca y a Pie en Pared por la invitación, por la oportunidad de compartir mesa con quien es un referente para mí, lo ha sido siempre, y la sigo admirando en todo lo que hace. Ha dejado un legado maravilloso en la Comunidad de Madrid y por supuesto también en el Partido Popular de Madrid, y yo estoy muy orgullosa de que Esperanza Aguirre haya sido la presidenta de todos los madrileños y una de las mayores defensoras del liberalismo en España. Y para mí, pues, como una admiradora suya, siempre es un honor participar en un coloquio con ella. Bueno, la situación política en España, ¿qué os voy a contar? Obviamente voy a hablar de mi libro, ¿no? Estamos ante el peor gobierno democrático de la historia democrática, y no es una exageración. Esto no es, bueno, como ahora están unos y otros, no es una exageración. Tenemos a un gobierno que, además, desde el punto de vista liberal, yo creo que es importante denunciarlo, tenemos un gobierno que ha llegado al poder con la mayor transacción corrupta cometida jamás en democracia, que es la ley de amnistía, donde se compra impunidad por 7 votos, donde se rompe el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles, y eso es totalmente contrario al liberalismo, ¿no? Y donde se quebranta la base de cualquier democracia liberal, que es la Constitución. Rompe ese principio de igualdad básico, como decía, y si no damos esa batalla cultural desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde, por supuesto, el ámbito institucional, y ahí estamos defendiendo la democracia, defendiendo el Estado de Derecho y la Constitución, sino también desde las calles, y ahí es fundamental la labor que también hacéis desde la sociedad civil, ¿no? Porque no sería muy liberal dejar todo en manos de los políticos. Yo creo que la sociedad civil tiene que liderar también esa batalla y alzar la voz en muchas ocasiones. Desgraciadamente creo que hemos vivido un momento y un tiempo donde la sociedad civil ha estado apaciguada, especialmente la sociedad civil de derechas, ¿no? La sociedad civil de izquierda siempre está en permanente movimiento en las calles, pero ahora, y fruto además de este inicio de legislatura, como fue la tramitación de la ley de amnistía, España ha descubierto que hay una sociedad civil que ya no se calla y que no acepta lo que están haciendo y que no tiene miedo a salir a las calles a defender
en torno a unos principios comunes, en torno a unos valores comunes, lo que creemos que es justo en nuestro país, ¿no? Y yo creo que esa es la batalla cultural. No aceptar esos postulados que se nos dan como básicos, como hechos, y defender nuestras propias ideas. Por supuesto que habrá batalla cultural dentro de la izquierda, ¿no? Pero la batalla cultural, sobre todo del liberalismo, debe venir de la defensa de esos principios y de esa defensa de no aceptar, primero, que nos señalen por defender lo que creemos que es correcto, porque seguramente todos los que estáis aquí, que defendéis las ideas de la libertad, os han llamado, lo primero, fachas, seguro. Aquellos que habéis defendido la libertad, desgraciadamente en España se los considera como fachas por parte de la izquierda. Y luego, seguramente os haya tocado también defender vuestras ideas incluso en el mundo liberal, porque algo bueno tiene el pensamiento liberal, que es que no es único. No somos socialistas, aquí no hay un pensamiento único, incluso dentro del liberalismo hay distintas ramas. Habrá anarcocapitalistas por aquí, minarquistas, liberales clásicos, todos os habrán dado y os habrán quitado 1000 veces el carnet de los liberales, pero eso está bien, el debate está bien, el confrontar ideas está bien, lo que está mal es callarse, lo que está mal es aceptar lo que te imponen, lo que está mal es no defender tus ideas, tus principios, tus valores, porque otros digan que no son correctos, ¿no? Y yo creo que en la situación política que estamos viviendo actualmente se hace más necesario que nunca que desde la política, desde los partidos políticos, de ese centro derecha, defendamos esa batalla cultural, pero también desde esa sociedad civil que debe estar unida, que debe estar combativa y que debe perder el miedo a liderar la voz en las calles, ¿no? Y yo creo que en los últimos meses hemos visto que se puede salir a las calles en España sin ser de izquierdas y que se pueden defender los principios básicos del liberalismo, como son la igualdad, la justicia, la libertad y la Constitución de todos. Muy bien. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, como no puede ser de otro modo, a la Asociación Libertaria Austriaca por invitarme y muy entusiasta felicitación por haber formado esta asociación, que además la formasteis cuando empezabais primero de Derecho, o sea que primero de Economía. Primero de muchas cosas. Sí. Pero vamos, que este es el tercer año de esta asociación y me encanta ver a tanta gente joven aquí en un viernes por la tarde, justamente hablando de aquellas ideas a las que yo he dedicado toda mi vida profesional y política, porque considero que son las que han conseguido sacar a mayor número de personas de la pobreza. Bueno, yo personalmente creo que los países en los que se han aplicado estas ideas pasaron de la indigencia a la pobreza, de la miseria a la indigencia a la pobreza y de la pobreza a la prosperidad, gracias a las ideas de esto tan denostado que se llama el capitalismo y que se llama la libertad de comercio, el respeto a la libertad y a la propiedad. Y gracias, como no puede ser de otro modo, a Pie en Pared. Marcos de Quinto, que no está aquí, pero está aquí su hijo. Yo no sé si pedirle que nos dé un aire acondicionado, que creo que está aquí también. Pues no sé si ¿No está... funciona? Creo, no lo sé si voy a intentarlo. Bueno, porque cada vez hará más tarde, porque estamos aquí muchos. Bueno, y sobre la batalla cultural, que es para lo que estamos aquí. Yo creo que la batalla cultural se puede llamar de tres maneras, ¿eh? Puede ser batalla cultural, porque efectivamente Gramsci ya dijo que la cultura era la esencia. Puede ser la batalla ideológica, que desde mi punto de vista es importantísima, porque el socialismo impregna a todas las ideologías de todos los partidos, como dijo Hayek en el prólogo de su libro El camino de servidumbre, que se lo dedica a los socialistas de todos los partidos. Pues eso lo dijo el año 44. Estamos en el 2024 y no es que estemos igual, estamos bastante peor. No hay un solo partido en Europa que reniegue del socialismo. Y en el mundo entero, solo Milei, que tengo que decir que es mi ídolo últimamente. Y si Milei triunfa,
creo que habrá sido, vamos, una revolución mundial a la hora de defender el liberalismo frente al socialismo. Y puede ser, la batalla puede ser cultural, puede ser ideológica y puede ser política. A esa he dedicado yo mi vida política. Y bueno, con algunos resultados, algunos fracasos, por supuesto, no todo el mundo, pero algunos resultados. Y como veo que aquí hay gente muy joven, muy brevemente os haré un resumen de mi vida. Nací en Madrid el año 52, la mayor de 8 hijos. Estudié en el Instituto Británico, lo que me sirvió para, cuando llegué a la Comunidad de Madrid, decidir instaurar la enseñanza bilingüe, que parece ser que ahora el consejero quiere dulcificar, cuando hoy mismo he recibido la carta de uno que me dice: he estado en Leroy Merlin esta mañana, había un señor hindú, que no hablaba nada y le ha atendido un chaval en un inglés perfecto. Y le he preguntado: ¿cuántos años tienes? 21. ¿Y dónde has aprendido ese inglés? Pues en el instituto, no sé cuántos, en un instituto bilingüe. Por lo tanto, yo estoy muy orgullosa de haber establecido la enseñanza bilingüe en Madrid. Pero esto era un inciso para decir que yo pude ir al Instituto Británico porque mis padres me llevaron ahí. Por supuesto, lo subvencionaba algo el gobierno británico, pero era de pago. Y yo lo que quería es que todos los niños madrileños cuyos padres quisieran, todos los colegios que los profesores quisieran, pudieran estudiar no el inglés, sino en inglés. Luego mis padres me querían llevar a un colegio religioso, fui al colegio de la Asunción. Cuando acabé, empecé la carrera de Derecho en la Complutense de Madrid, la acabé enseguida, entonces eran 5 años. Tuve 9 matrículas de honor y luego preparé unas oposiciones para técnico de Información y Turismo del Estado, que saqué, y trabajé en el Ministerio primero de Turismo y luego de Cultura durante 6 años. Me ofrecieron, porque empecé a beber en las fuentes liberales del Club Liberal de Madrid, donde estaba Pedro Schwartz, estaba Andrés de la Oliva, y allí me ofrecieron presentarme a las elecciones municipales de 1983, o sea, hoy hace 41 años que yo empecé en política, por el partido Unión Liberal. La Unión Liberal era un partido muy pequeñito, del que decían nuestros compañeros, porque nos presentamos en una triple coalición: Alianza Popular, que era el Partido Conservador, el PDP, que era el Partido Democristiano, y la Unión Liberal, que era el Partido Liberal. Lo lideraba Pedro Schwartz, al que considero mi maestro, y creo que además es una persona extraordinaria, extraordinariamente pedagógica, que cuando habla pues sabe hacer llegar a todo el mundo el mensaje que él quiere. Bueno, el caso es que de aquel partido Unión Liberal del que yo formaba parte, decían nuestros compañeros de coalición que los del Partido Liberal cabíamos todos en un taxi y que el taxi lo pagaba Alianza Popular. Y era un poco verdad, porque éramos muy pocos. Entonces, en aquel partido Unión Liberal, yo estuve en la lista, encabecé la lista de Unión Liberal en el Ayuntamiento de Madrid, y en el año 83 fui concejal de la oposición. Quiero recordar, para los que seáis madrileños, que supongo que sois la mayoría, que en las primeras elecciones municipales y autonómicas que hubo en España, en Madrid, la UCD, que era el partido que estaba en el gobierno de la nación, empató a número de concejales con el Partido Socialista. Pero el Partido Socialista se unió, encabezado por Enrique Tierno Galván, que era un profesor muy prestigioso entonces, se unió al Partido Comunista y formaron allí el primer gobierno de coalición. En las siguientes elecciones, que ya fueron el 83, en las que yo fui candidata, no solamente es que nosotros nos subiéramos, es que arrasaron. La mayoría absoluta eran 28, el Partido Socialista sacó 30, el Partido Comunista sacó 4 y nosotros, que habíamos tenido, el CD había tenido 23 y nosotros sacamos 20. El caso es que Madrid era, os digan lo que os digan por lo que pasa ahora, un bastión inexpugnable para la izquierda, inexpugnable para la derecha. Era el gobierno de la izquierda. En la Comunidad de Madrid estaba Joaquín Leguina, hoy presidente de la Cámara de Cuentas. Y denostado por el Partido Socialista. No, y gran socialista, que lo que no es sanchista. Entonces,
estuve 6 años, bueno, antes de eso, como había sacado las oposiciones, en el Ministerio estuve del 76 al 83. Luego estuve en la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, llevando los temas de cultura del año 83 al año 89, porque las siguientes elecciones del 87, los socialistas, a pesar de que Enrique Tierno había muerto, las volvieron a ganar. Pero entró un partido nuevo que se llamaba el CDS. Nosotros tuvimos 20 y el CDS tuvo 8. Por eso, en el 89, hicimos una moción de censura motivada por algo de lo que no se habla. Aquella moción de censura la motivó, bueno, por supuesto, que querían... Juan Barranco, que era el alcalde, quería captar a algunos concejales del CDS para el Partido Socialista. Y como se resistieron, o lo hicieron público, entonces decidió el líder del partido CDS, que era el que luego fue alcalde, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el que fue alcalde? Rodríguez Sagún, quiso hacer una moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid y también en la Comunidad de Madrid. Y en la Comunidad de Madrid no salió la moción de censura porque había uno que tenía una gasolinera, ¿os acordáis de este? No me acuerdo cómo se llamaba, que decidió pasarse de AP, que era del que era, al Partido Socialista. Pero bueno, en el Ayuntamiento sí que entramos el año 89 y yo fui concejal de Cultura, de Medio Ambiente y luego de Cultura, con Agustín Rodríguez Sagún de alcalde, y el jefe, el líder de nuestro partido era José María Álvarez Manzano. En el 91 hubo elecciones y esa fue la noche electoral más apasionante de mi vida, porque de 20 concejales que teníamos subimos a 30. Arrasamos en las elecciones del 91. Gracias, creo yo, Agustín Rodríguez Sagún se puso enfermo, no se presentó a las elecciones, a que José María Álvarez Manzano, con 20, le había ofrecido ser alcalde al otro con 8, los madrileños apoyaron nuestra generosidad y empezó pues una legislatura que José María ganó esa vez, en el 91, arrasó en el 95 y también en las siguientes elecciones que ya fueron en el 99, yo ya no estaba. En el 96, José María Aznar me pide que vaya al Senado, yo no quería ir al Senado para nada, y le dije que yo quería seguir en el Ayuntamiento de Madrid, donde era primera teniente alcalde, portavoz del grupo, llevaba toda la coordinación de todas las áreas importantes, pero me dijo que tienes que ir al Senado. Bueno, pues fui. Y entonces, en esas elecciones del año 97 fue, ¿no? No, 96, ganamos, pero con una diferencia muy pequeña, solo 300.000 votos de diferencia con el Partido Socialista. Y aquí quiero deciros que si Felipe González hubiera sido como Sánchez, jamás hubiera gobernado el Partido Popular. Porque Felipe González tenía a Julio Anguita. Julio Anguita tenía diputados más que sobrados y además era un comunista, pero no era... ¿cómo te diría yo? No apoyaba a los independentistas y nada de... Él era constitucionalista, pero era comunista. Y si Felipe se hubiera presentado sin que entrara Julio Anguita en un gobierno de coalición, simplemente pidiéndole el voto, pues hubiera seguido. Pero es que no se le pasó por la imaginación, muchísimo menos que le apoyaran ninguno otros. Y gobernamos en minoría. Yo fui ministra de Educación y Cultura, tengo el honor de haber sido ministra del Reino de España de Educación y Cultura. Educación y Cultura en aquel momento no había transferido las competencias de educación y mi ministerio, el ministerio que tuve el honor de dirigir, que está ahí al lado, equivalía a 5 ministerios de Sánchez, solo que los nuestros con todas las competencias: educación, universidades, deportes, ciencia, y me falta uno, cultura. Esos 5 los llevaba yo con 2 secretarios de Estado y un secretario general, que por cierto, que en paz descanse, que era Eugenio Mensarre. Bueno, del ministerio pasé, Aznar me pidió que fuera presidenta del Senado, lo fui, me votaron no solamente los nuestros, sino también los de Convergencia y los del PNV, qué tiempos aquellos, y nosotros teníamos mayoría absoluta. Y entonces luego me pidió que me presentara a las elecciones a la Comunidad de Madrid. Cosa que hice, y hubo 2 elecciones aquel año 2003, las de mayo, donde ganamos,
por una mayoría aplastante, pero nos faltaba uno para la mayoría absoluta. Y entonces Rafa Simancas, que ahora está en el grupo socialista, el pobre hombre pues encargó 12 trajes nuevos, porque le iban a apoyar los de Izquierda Unida. Pero no contaba con que unos de dentro de su partido, que se llamaban, no sé qué por la base, ¿cómo se llamaban? Renovadores por la base, no estaban de acuerdo en que le dieran la consejería de urbanismo a los de Izquierda Unida, ni la consejería de otra cosa que les molestaba también, que no me acuerdo lo que era. Y entonces decidieron pedir que no les dieran esas consejerías, pero como no les hicieron caso, pues el día que se constituía la mesa de la Cámara, no en la votación de la investidura de Simancas, sino en la constitución de la mesa de la Cámara, me hace mucha gracia porque ahí está alguien cuyo nombre yo recordé en esos momentos, que se llama Salvador y Victoria, que nos hizo al grupo unos informes que nos fueron utilísimos. Bueno, pues ese día se abre la sesión, empiezan las votaciones para el secretario de la Cámara, que era el más joven, que no era nuestro, me parece, o sí. Y luego el mayor de todos, no sé qué, no sé cuántas, y de repente... No, Westendorf. Westendorf había sido embajador no sé si en Washington o en la ONU, y el joven, ¿quién era? Había uno que tenía 20 años, pero es Izquierda Unida, creo. Luego lo he tenido yo de concejal en el ayuntamiento cuando me presentaba. Bueno, y de repente dicen que se suspenda la votación porque faltan 2 concejales. Y entonces no se podía suspender la votación, yo pedí la palabra y dijeron que sí. Entonces me viene Simancas a mi escaño, hay fotos y está todo puesto, que la tenemos que reanudar porque es que no es un percance, porque se levantó una y dijo que era un percance, es un plante. Yo nunca había oído esa palabra. Entonces, ¿cómo que es un plante? Sí, es un plante y vais a tener la presidencia de la Cámara. Y entonces nosotros llevábamos para ser vicepresidenta de la Cámara a Concha da Causa y resulta que es que iba a salir presidenta, porque nosotros, como faltaban 2 de ellos y nosotros nos faltaba 1, pues ya estaba, ganábamos esa votación. Y entonces le pidieron a mi jefe de gabinete, que era diputado entonces, todavía no había dimitido para pasar al cargo, que le escribiera un discurso, y está escrito a mano ese discurso, que es la prueba de que nosotros no teníamos ni idea de que estos señores se iban a ir, porque se inventaron, bueno, os cuento, entonces se inventaron que eso era una trama del Partido Popular. ¿Cómo una trama? Pues una trama decidieron que era del Partido Popular. Porque Simancas se fue porque le llamaron Zapatero y Rubalcaba y le dijeron eso, que había que inventar que era una trama, expulsar del partido estos renovadores de la base, pues bla, 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 y eso le llamaron el Tamayazo, porque era Tamayo y una señora que se llamaba Sainz. Yo digo Tamayo y vamos, pero era Tamayo. Bueno, no sé por qué os he contado. Entonces, a mí me presionan algunos para que me presente con la ausencia o con la abstención de estos 2 señores socialistas, y jamás quise. O sea, que es mentira que el Tamayazo nos diera a nosotros, nos lo dieron los madrileños, porque se presentó Simancas, como no le votaron los suyos, perdió la investidura, me decían a mí que me tenía que presentar, yo dije que yo no me presentaba. No fuera a ser que estos 2, si se ausentaban o si se abstenían, saliera yo presidenta y toda la vida me echarían en cara eso. Y como no hubo investidura, se convocaron nuevas elecciones a los 2 meses, que es lo que dice la ley. Y en las nuevas, no es que nos faltara uno, nos sobró uno, me parece. Y a partir de ahí, pues todas las demás elecciones sacamos, en las primeras sacamos creo que el 48%, y en las segundas el 53%. Y en las últimas, las del año 11, donde bueno, teníamos la Puerta del Sol tomada por todos estos señores de, ¿cómo se llama?, del 15M y todas esas cosas, pues sacamos el 51%. O sea, creo que fue un resultado magnífico. Y bueno, como el PP ganó las elecciones de noviembre, me parece que fue del año 12, yo ya llevaba año y medio, había tenido un cáncer, decidí que era el mejor momento para dejarlo, porque nunca he pensado que la política tenga que ser una profesión. Entonces dimití, en aquel momento en el orden de multitudes, todo el mundo muy contento, y nada, se votó y salió elegido el vicepresidente.
Yo me fui a la empresa privada y estuve allí 3 años o 4 años, hasta que me llamaron para que encabezara la lista del PP al Ayuntamiento de Madrid en el año 15, cosa que hice, ganando las elecciones, pero Ciudadanos no obtuvo los escaños que decían que iba a tener, y por tanto gobernó Manuela Carmena. Y yo, en vez de hacer como Carmena, que dijo que se quedaría si perdía y se largó, yo me quedé ahí hasta que, bueno, a mí me pareció que si un juez había detenido a quien había sido el vicepresidente mío, pues tenía que tener algo muy grave contra él. Bueno, pues hasta hoy no se ha visto nada que tuviera, pero bueno, el caso es que yo dimití. No sé por qué os he contado este rollo de mi vida, pero lo que os quiero decir es que para entrar en política es muy importante que tengáis claro cuáles son los principios y los valores que vais a defender. Lo que no puede ser es que haya ahora muchísima gente que llega a la política, todo lo contrario que Noelia, que es una crack, y que lidera el Partido Popular en el municipio más difícil de la Comunidad de Madrid, en el que yo he estado en las mesas electorales en las últimas elecciones, y verdaderamente es un milagro que hayamos podido tener los resultados que hemos tenido. Para ir a la política hay que tener claros los principios y los valores, y sobre todo no hay que ir, como van muchos jóvenes ahora, se apuntan a las nuevas generaciones, les hacen concejal de un municipio, ese chico o chica que en el colegio pues era mediocre, no era el más brillante, el más brillante pues a lo mejor va a medicina y acaba la carrera, 10 años de carrera muy difícil, y gana a lo mejor 2.500 euros brutos, que luego hablaremos de lo bruto y lo neto, que se le quedan en mucho menos. En cambio, el concejal de un pueblo, yo que sé, Majadahonda, Las Rozas, lo que sea, gana más dinero y ya pues empieza a tener una vida, casar, y ya no puede dejar la vida política, porque no tiene otra posibilidad de tener otra profesión o tener un lugar donde ir. Por lo tanto, no puede defender los principios, porque cuando un jefe te dice que hagas algo que no crees que debas hacer, tienes que tener la independencia de poder pedir. Y es lo que yo os digo. Para mí, mis principios han sido esos: defender la libertad, la propiedad, como principios que dan de verdad el bienestar y el crecimiento a los países, y especialmente protegen más a los más desfavorecidos. Y aquí acabo este rollo y os dejo que hagáis preguntas las que queráis. Bueno, pues una vez escuchadas sus reflexiones con las que estamos completamente de acuerdo, bueno, queríamos lanzarles la pregunta sobre la posición de la derecha política en la batalla cultural, tanto los errores que ha podido tener la derecha en el Parlamento y en el poder, tanto como sus puntos positivos, los objetivos que han conseguido y las victorias que se han tenido en este campo. Así que, bueno, sin duda alguna, una de esas victorias es que estas ideas están llegando cada vez a más gente. O sea, como las ideas de que la libertad y la propiedad son aquellos principios fundamentales para el desarrollo de la civilización y para la generación de la prosperidad y la multiplicación de la riqueza, sin duda alguna, desde mi punto de vista, son uno de los objetivos que ha cumplido la derecha liberal, en este caso, en la batalla cultural. Errores que hayamos cometido, muchos, claro. El primero de todo, que nosotros siempre nos centramos en la maravillosa palabra que es la gestión. Ay, no puedo hablar. Nuestro campo de batalla es la gestión, ¿no? Nosotros lo que defendemos es que nosotros merecemos gobernar porque gestionamos mejor. Claro que gestionamos mejor porque defendemos las políticas de la libertad que, aplicadas a una gestión económica, dan sus frutos. Pero no podemos centrar exclusivamente la batalla en la gestión. Y luego con lo que estaba diciendo antes la presidenta, ¿no? Ella, que es además de brillante, muy humilde, no ha hablado tampoco de su gestión no política, o sea, no económica, perdón, sino ella le dio la responsabilidad a los ciudadanos de Madrid de tomar decisiones, que eso es base del liberalismo también. Ella permitió
que nosotros pudiéramos elegir a qué centro de salud queríamos ir, el profesional sanitario que nos tratara, la educación que nuestros padres querían para nosotros, y devolvía al ciudadano esa potestad de tomar sus propias decisiones, que eso es base. El socialismo inunda todo, interviene absolutamente todo. Desde qué pensar, qué decir, qué comer, cómo vestir, absolutamente todo. Sin embargo, nosotros defendemos la libertad del individuo de tomar sus decisiones, porque nadie mejor que uno mismo sabe qué es lo que le conviene. ¿No es verdad que esa tentación socialista siempre está ahí, ¿no? Y especialmente en política? Cuando crees que tú mismo, porque esto es al final una espiral, tú mismo piensas que quizá estás en la razón y que el resto está equivocado y que tú vas a decidir mejor las políticas a implementar, ¿no? Pero ahí tienes que tener esa base sólida y fuerte. Tienes que seguir leyendo, tienes que seguir informándote, tienes que seguir conociendo autores. Y a mí, por ejemplo, y aunque me estoy adelantando, a mí me ha ayudado mucho Public Choice, sobre todo por ese dilema que a veces tenemos los liberales, ¿no? Aseguro que la presidenta también se lo han dicho, ¿no? Liberales en política. ¿Cómo vas a ser liberal y estar en política? ¿Cómo vas a defender la libertad y cobrar un sueldo público, ¿no? Eso seguramente que lo hayáis escuchado en más de una ocasión. Y a mí esa escuela de pensamiento bucana me ha ayudado mucho a poder defender esos principios de la libertad aplicadas en las políticas públicas, ¿no? Y en esa política de incentivos, en esa toma de decisiones siempre basada en la prosperidad del individuo, en no pensar en los incentivos propios, sino en los incentivos de la sociedad. Y yo creo que hemos cometido muchos errores, pero también tenemos aciertos. Salir a la calle y decirle a cualquier persona que defendéis subir los impuestos. Es que ya el Partido Socialista ni se atreve a decirlo abiertamente. Ya lo camuflan, luego te lo suben, ¿eh? Igualmente. Pero te lo camuflan, no directamente te dicen te voy a subir los impuestos. Y yo creo que esa es una victoria del liberalismo. De conseguir que se extienda ese pensamiento, esa corriente de opinión de no tengo por qué pagar más impuestos. Pagar más impuestos no significa vivir mejor, ni mejores servicios públicos, no. Pagar más impuestos solo significa que los van a despilfarrar aún más. Todo lo contrario de lo que la gestión que se ha hecho en la Comunidad de Madrid, que se ha demostrado que podemos tener los mejores servicios para los ciudadanos sin tener que estar asfixiados y ahogados a impuestos o teniendo que despilfarrar dinero público. No, la Hacienda muchas veces, por ejemplo, en Madrid nos señala y nos ataca por la comunidad que menos invierte en sanidad. Oiga, y la mejor sanidad de toda España. La comunidad que menos invierte por habitante en educación. Y una de las mejores educaciones también, uno de los mejores sistemas educativos de toda España y con mejores resultados en todos los informes. Yo creo que eso quiere decir algo, ¿no? Esa batalla del liberalismo también, de una gestión económica austera, no despilfarrar, los impuestos justos, sin asfixiar a los ciudadanos, sin poner trabas, creyendo en ese libre mercado, sin tener una sobreregulación, revisando permanentemente las normas para evitar que lastre la actividad del propio individuo. Yo creo que esas batallas sí que las hemos ido ganando. Por supuesto que queda mucho por hacer, ¿no? Y lo vemos a diario, especialmente con la gente joven, que muchos estáis aquí, lo sufriréis, donde esas ideas socialistas sí que han ido calando en profundidad. Y ahí tenemos también, yo creo, parte de culpa, los partidos del centro-derecha, de haber dejado esa batalla cultural en los jóvenes y de haber dejado de hablar de lo que le interesa a los jóvenes y de que la izquierda haya copado o haya pensado que los jóvenes son de su propiedad y que son los únicos que les ofrecen soluciones. Ninguna, por cierto, porque las únicas medidas que han implementado para los jóvenes son puramente socialistas, que son bonos. El bono cultural, los 400 euros cuando cumplen 18 años, y para solucionar los problemas de vivienda, el bono alquiler. Ya está. Eso es lo único, además de intervenir con la ley del alquiler, ¿no?
Eso es lo único que la izquierda propone para los jóvenes, y ahí tiene que estar también el centro derecha, el pensamiento liberal, para acercar esa corriente de pensamiento a los jóvenes, ¿no? Y también ahí tenemos que hacer una reflexión en la educación. ¿Por qué tenemos una escuela de pensamiento en España como es la Escuela de Salamanca, que es referente en el mundo del liberalismo? ¿Y cuántos lo habéis estudiado en el colegio? Si alguien lo ha estudiado en el colegio, que levante la mano, porque aplaudo a ese colegio. Bueno, pues por favor, ¿qué colegio es? Uno de Castellón. Maravilloso. Qué envidia. Yo he estudiado en Madrid, presidenta. Qué envidia. Pero tenemos una escuela de pensamiento referente en el mundo liberal y los jóvenes no lo conocen en España. Yo creo que ahí tenemos también que hacer esa pedagogía para que el pensamiento liberal se conozca, para que la gente se lo plantee, para que descubra lo que es la libertad en sí, el pensamiento liberal, que no es nada raro, que es simplemente que el individuo sea dueño de su propia vida, ¿no? Y ahí sí que tenemos que dar esa batalla, tanto cultural como política, para acercarlo a los jóvenes. Y en algo que sí que nos distingue la izquierda y la derecha en la batalla cultural, es que yo creo que nuestra batalla cultural es más laxa, en el sentido de nosotros no censuramos a la gente por lo que piense, por lo que diga, por lo que opine. La izquierda sí, el socialismo sí. Y lo vemos, por ejemplo, en el mundo de la cultura. ¿Qué pasa cuando un cantante, cuando un actor se posiciona en algo que no es lo políticamente correcto dentro de ese mundo de la cultura? Que automáticamente es cancelado, condenado al ostracismo absoluto. Afortunadamente nosotros no somos así. Nosotros no cancelamos a quienes dentro de distintos ámbitos de la vida opinan distintos, ¿no? Y ahí sí que creo que nos van ganando la batalla, porque ellos sí son censores. Ellos cancelan y censuran a quienes no defienden sus ideas, ¿no? Y hay que luchar también contra esa censura impuesta por el socialismo, contra todo aquel que no piensa como ellos, y alzar, como decía al principio en mi primera intervención, alzar la voz contra los que nos quieren permanentemente cambiar. Muy bien, pues habéis preguntado errores y fortalezas de los liberales en política. Yo quiero hacer un poquito de historia para empezar. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, sabéis que Churchill, era el primer ministro inglés, para ganar la guerra había tenido que hacer un gobierno de coalición, donde estaban los laboristas, los liberales y los conservadores. Y nada más acabar la guerra, creo que es el año 45, hay elecciones generales y arrasan los socialistas. Y entonces el primer ministro, el que era el ministro de Asuntos Exteriores, le dice al primer ministro: ¿pero cómo puede ser esto, señor Churchill, si les ha hecho ganar la guerra y resulta que votaron a nosotros? Y dice: bueno, es que estábamos en un gobierno de coalición y tuvimos que tomar muchas medidas socialistas, y entre la copia y el original, pues han elegido al original, y estuvieron gobernando los laboristas, que hicieron, bueno, crearon el National Health Service, hicieron toda clase de intervenciones hasta las siguientes elecciones. Esas ya las ganó el Partido Conservador, las ganó Churchill, ya era muy mayor, no sé, valían unos 50 y pocos. Bueno, entonces, claro, si nosotros aplicamos las medidas socialistas, y yo tengo que decir aquí que yo no comprendo por qué no se aplica la ley española que dice que la gestión de los servicios públicos puede hacerse directamente con funcionarios, indirectamente con empresas especializadas o gestión interesada. Casi no hay gestión interesada. La Plaza de Toros, gestión interesada quiere decir que van a medias, se organizan y van a medias. Pero la gestión de un servicio público, un servicio es de titularidad pública, pongamos la sanidad, pero puede ser gestionado, si es más eficaz, por empresas privadas, cosa que ocurre. Yo tengo que decir que ayer vi en la televisión las barbaridades de días que hay que esperar para ser operado en toda España.
Madrid la que menos, pero 50 días. Yo antes de llegar en las primeras elecciones me comprometí a que ningún madrileño tuviera que esperar más de 30 días para ser operado. Y si encontraban a uno que había tardado 30 días en que le operaran, yo dimitía, puse mi cargo a disposición de esto. ¿Cómo lo hacíamos? Pues preguntándole al que se tenía que operar si quería operarse con su médico en su hospital o si, para operarle pronto, quería ir a un hospital privado que le operaran allí. Bueno, pues así llegamos a 30 días máximo. Y hoy todavía en la Fundación Jiménez Díaz y en algunos otros hospitales a los 15 días te han operado. Por supuesto no los asuntos graves, el cáncer y todas las cosas graves, claro que te las operan. Yo estoy hablando de esas operaciones que son muy incómodas, pues yo qué sé, las caderas, las rodillas, las cataratas, todas esas cosas que la gente tiene mucho interés en que se lo solucionen cuanto antes. Bueno, tú has dicho que a ti el public choice te ayudó mucho. A mí me ayudó la doctrina austríaca, la verdad. Hayek, en su Camino de Servidumbre, que os ruego a todos que lo leáis, es un crítico liberal envidioso, le llama un panfletillo, o sea que no es largo, es un libro, sí, es corto, pero muy interesante. Y luego Mises tiene una cosa que yo siempre he considerado importantísima, que dice, que llama la ventana de Overton, dice que un gobierno que llega y quiere hacer cambios, o los hace en los 6 primeros meses o no podrá hacerlos jamás. Y eso es una verdad como un templo. Y Mises, en su libro Libertad de elegir, lo que dice es exactamente eso, que hay que dejar a los ciudadanos que elijan lo que mejor quieren. A los socialistas, ¿qué les gusta? La clientela cautiva. ¿Y cuál es la diferencia entre nosotros y los socialistas? Nosotros somos individualistas, ellos son colectivistas. Creemos en el individuo y que el individuo es el que mejor puede ver qué clase de vida es la que le espera. Luego, que es que aquí resulta que lo importante son las intenciones. Has hablado tú de esto de que hay que poner que Madrid es la que menos gasta en sanidad. Pero si es que no es una cuestión de presupuesto. Ellos creen que con más dinero, como eso tiene muy buenas intenciones, porque el dinero no es suyo, si fuera suyo, entonces como ponen más dinero tiene que ser mejor. Y no, es al contrario, nosotros tenemos que gestionar en función de qué es lo mejor para el bolsillo de los ciudadanos, cuánto menos dinero les tenemos que sacar. Entonces, lo que pasa es que ellos juzgan por las intenciones y no por los resultados. O sea, los resultados de su política son una catástrofe. No sé si, como diría Milei ya, además de arruinar a todo el mundo, además de incrementar la pobreza, la miseria, además de eso, como dice él, 100 millones de cadáveres de resultados de la política socialista entre los chinos, los rusos y todos estos, y resulta que siguen juzgando por las intenciones en vez de por los resultados. Dos cosas más. Ahora Milei está con un lío con las universidades, no sé si lo habéis visto, porque les ha dicho que tiene que hacerles una auditoría. Entonces dicen que eso atenta contra la autonomía universitaria. La autonomía universitaria lo que garantiza es que los profesores puedan enseñar, por ejemplo, si yo fuera profesora, pueda enseñar que los impuestos son malos, y otro podrá enseñar que lo mejor del mundo son los impuestos. Eso es la autonomía en la universidad, es para los profesores. Aquí en los colegios se está enseñando, el otro día lo vi en redes sociales, en primaria, había que hacer un dibujo de por qué pagar impuestos es bueno, por qué así sufragamos en España, no sé exactamente qué comunidad, por qué pagando impuestos mejoramos la sanidad y la educación de... A lo que iba, y han salido unas estudiantes muy valientes diciendo, expliquen en qué gastan la plata, y entonces es lo que no quieren explicar. A eso le llaman que la autonomía universitaria les garantiza la autarquía. Entonces nosotros han dicho, pues si es autonomía y autarquía, pues financiense ustedes, porque les tiene que financiar el contribuyente. Es dinero del contribuyente, ustedes digan en qué gastan. Y termino con el tema de la educación, que has dicho con mucha razón. A ver, desde los griegos la educación consiste en transmitir
de una generación a otra los saberes que tenemos. Así ha sido a lo largo de toda la historia, en la Escuela de Salamanca, en el siglo XVI en España, de siempre transmitir nuestros saberes, que se llama la instrucción. Bueno, pues resulta, yo recomiendo un libro de quien fue viceconsejera conmigo, que acaba de salir, que se llama El suicidio de Occidente, que mira, el título es parecido a lo que dijo Milei en Davos. El suicidio de Occidente, de Alicia Delibes Liniers, explica que la instrucción han decidido los pedagogos que no sirve para nada. Por eso los niños tienen que pasar el curso aunque suspendan, por eso no se pueden hacer exámenes, lo que tiene que hacer el niño es divertirse, y es verdaderamente catastrófico desde mi punto de vista para el futuro el que renunciemos a la instrucción. La instrucción es lo importante, es lo que tenemos que transmitir a las siguientes generaciones. Y finalmente, resumiendo, nuestra doctrina es que no creemos en el colectivismo. Otro día, si lo convocáis, hablaremos de eso que se llama el wokismo, que consiste en coger unos colectivos y hacerlos víctimas y a los demás hacernos los que machacamos a esos colectivos. Pero de momento nosotros defendemos al individuo. Y como dice muy bien Cayetana Álvarez de Toledo, yo soy mujer, pero usted a mí no me representa. Me representará quien esté en mi partido, quien piense como yo, pero no usted por ser mujer. Y no todas las mujeres somos víctimas, ni todos los hombres maltratadores, pero bueno, a ver qué pasa. Pues bueno, ahora también tiene el lío de saber qué es una mujer y qué no es. No, es que tú eres un señor con barba que te llamas Enrique y vas a con la misma barba, con los mismos ¿cómo se dice esto? Genitales, con la misma pinta, y vas y dices que te sientes mujer y ya está, eres mujer. Entonces, si eres militar te dan un cuarto para ti solo. Eso, hay una película de los Monty Python que habla de Loretta y hay una escena muy buena, si no lo habéis visto, que representa perfectamente todo lo que estamos viviendo ahora. Bueno, pero es que es una locura, porque Pedro Sánchez ha convertido al podemismo en la anterior legislatura, ha hecho la ley trans y ha hecho la ley del sí es sí, dos disparates que no tienen nombre, y ahora en esta legislatura se ha convertido al independentismo. Y lo mejor es lo que le dijo, el verso que le dijo un señor en Asturias, que por 7 votos. Solo hablamos después. Muy bien, pues hemos visto cómo las ponentes han ido introduciendo, nos han comentado cómo es esa batalla cultural desde la derecha política. Noelia también ha hablado de la sociedad civil. Habéis hablado también de la clara superioridad que tienen las ideas de la libertad frente a las ideas del colectivismo, pero al final estamos en la Asociación Libertaria Austriaca y Esperanza ya lo ha introducido, nos tenemos que ir a un país en concreto que está dando mucho que hablar en el mundo, hay que irse a Argentina. Además, aquí en la mesa hay 2 estudiantes de Relaciones Internacionales y en el público tengo constancia de que también. Entonces, hay que hablar de Argentina. Javier Milei es alumno de nuestro presidente de honor, de don Jesús Huerta de Soto, que Esperanza le conoce, y tenemos que plantearnos varias cosas sobre este país. Los nuevos datos que continuamente vemos reflejan la caída de la inflación y el balance comercial del Estado argentino. Entonces podemos decir que en este país se está dando la batalla cultural en el ámbito, por supuesto, económico, pero no solo eso, sino también en todos los ámbitos. Noelia nos lo decía al principio, que hay que dar la batalla cultural en todos los ámbitos. Bueno, Milei lo está dando en el ámbito internacional, por ejemplo, defendiendo a la civilización occidental y también luchando contra el wokismo, que lo habéis mencionado anteriormente. Ha pedido entrar en la OTAN. Ha pedido entrar en la OTAN. Bueno, tenemos que ver, y yo quiero haceros esta pregunta, si consideráis que este ejemplo, el ejemplo de Argentina, puede ser fundamental para nuestra civilización. Dentro de poco van a ser elecciones en los Estados Unidos y allí también va a ser muy importante el resultado para todo el mundo occidental.
Y también quería preguntaros si aquí en España, en nuestro país, es posible un Javier Milei, o nosotros no estamos hechos para tener un Javier Milei. ¿Qué pensáis? Yo lo deseo, pero vamos, de una manera con muchísimo interés. Quería decir algo de Jesús Huerta de Soto, porque lo conozco hace muchos años, y siendo concejal de Medio Ambiente fui a su despacho, no me acuerdo para qué, y le dije, es que fíjate, yo soy concejal de Medio Ambiente, y hay un señor ahí que ha puesto un árbol en su jardín que está molestando al otro, que no sé qué, que no sé cuánto. Y me dice, ¿y tú quién eres para decirle a uno lo que puede poner en tu jardín? Yo creo que Javier Milei ha conseguido algo impensable en la Argentina actual, ¿no? Que parecía que Argentina estaba ya condenadísima al peronismo, al kirchnerismo, y que no iba a salir de ahí, con una sociedad permanentemente subsidiada y acostumbrada a la pobreza, que al final eso es a lo que lleva el socialismo, ¿no? Porque el socialismo lo que hace es que te acostumbres a vivir en la pobreza. El otro día veía unos datos del gobierno sacando pecho de que, creo que era la cifra exacta, no recuerdo, creo que eran en torno a las 500.000 personas que recibían el ingreso mínimo vital, y lo celebraban. Lo celebraban, y además parecen pocas, quieren tener más. Y celebraban que 500.000 personas en España cobraran el ingreso mínimo vital como una victoria, ¿no? Y yo creo que esa es el principal choque que tenemos entre liberales y socialistas. Nosotros no queremos que la gente viva en la pobreza y que se acostumbre a vivir en la pobreza. Ni que viva de subsidio. Ni que viva de subsidio. Hay muchísima gente ahora. El otro día, ayer, íbamos hacia Sevilla, pagamos en una gasolinera a tomar algo y un señor se me acercó y me dice, mire, aquí no quiere trabajar nadie. Aquí hay una cosa, que es que no se casan, los novios no se casan. Tienen una hija, un hijo, y entonces ella dice que es madre soltera, le dan ya una paga importante, luego el padre dice que lo reconoce y le dan también otra paga al padre y otras vacaciones, y entonces así estamos. Y por lo visto en el País Vasco a una familia, o sea, matrimonio con 2 hijos, le dan 1.800 euros, pero ¿cómo van a trabajar? Es que nadie quiere trabajar, porque si te ponen a trabajar pierden eso del subsidio. Pero bueno, a la pregunta de Milei, yo creo que es para estudiar de verdad. El otro día oí unas declaraciones de él que decía que le había ayudado muchísimo el haber sido, le llama arquero. Arquero es portero de fútbol. Y dijo, porque el portero tiene un mérito bárbaro, porque tú paras un gol, pues es como si lo hubieras metido de tu equipo. Dice, pero no comparen lo que gana un delantero con lo que gana un portero. Eso dijo una cosa. Otra, que él era muy admirador de los Rolling Stones y que entonces estuvo en un grupo de los Rolling Stones y que le sirvió, porque según él decía, yo es que cantaba fatal, no lo hice bien, pero me fue muy útil el llegar allí como se llega a los conciertos de rock, con el pelo, con los gritos, con no sé qué, histrionismo, decía él, que eso le ha hecho ser conocido entre los jóvenes. Y luego dijo, y en la pandemia yo he tenido la suerte de que los jóvenes argentinos pues han podido leer aquellas cosas que yo decía a Javier, han podido leer a los liberales de verdad y han discutido con los padres. Y luego dijo, una idea maravillosa de mi hermana, no me acuerdo cómo se llama la hermana, Karina, que me recomendó sortear la dieta. La dieta es el sueldo del diputado. Y al sorteo, bueno, primero le dijeron que no iba a salir diputado, sacaron 2, y con 2 diputados que vas a hacer en un parlamento de no sé qué, y le ponían verde en todas partes, todos los medios de comunicación. Y entonces sorteó la dieta y se presentó 1 millón de argentinos, y cada mes la volvía a sortear. Se ha hecho súper popular, y ahora se está encontrando con todas las pegas que le pone todo el mundo, pero ha tenido el resultado más impresionante, 56%, el mejor resultado en porcentaje de votos de la historia de la democracia argentina. Bueno, las imágenes de la toma de posesión. Yo estuve en la toma de posesión. Fueron impresionantes, ¿no? Bueno, y hablo de Huerta de Soto. Yo creo que en España sería impensable que, por lo menos actualmente, más impensable era en la Argentina. Sí, pero que actualmente en una toma de posesión los ciudadanos gritan no hay plata.
cuando aquí estamos aumentando la deuda día tras día, tras día, tras día, y vivimos endeudando a generaciones y generaciones, que imaginaos que aquí en el Congreso de los Diputados, a las afueras del Parlamento, se concentrarán personas después de la sesión de control al gobierno y le gritarán a Sánchez: no hay dinero, no hay plata, ¿no? Y yo creo que ahí sí que tenemos que dar esa batalla cultural, porque no hablamos de los peligros de la deuda, ¿no? Pero yo creo que además Milei tiene un trabajo por delante duro, porque al final tiene que desmontar años y años de políticas peronistas, kirchneristas, que han provocado que Argentina esté como está. Un ejemplo que cuando llegó tenía preparadas ya 300 normas para desregular todas aquellas regulaciones que interferían. A mí me hace mucha gracia ahora la izquierda española, porque están, especialmente los ilustres tuiteros de la izquierda española, están viendo, por ejemplo, de fuera además, están viendo permanentemente los datos de Argentina, ¿no? Y cuando hay un dato que quizá, oye, la inflación sube en Argentina, después de tener el 1 y pico % de inflación en Argentina, no, ahora sube por culpa de Milei. Y están analizando cada día los resultados económicos de Argentina. Oye, en los años que estuvo Cristina Kirchner, ni mu, no escuchamos nada. Irene Montero lo ponía de ejemplo. Las políticas de Argentina las ponía de ejemplo. Exacto, las ponía de ejemplo. Cuando tenían a los ciudadanos asfixiados, cuando tenían a los ciudadanos empobrecidos, la ministra de entonces de Igualdad lo ponía de ejemplo. Y ahora que llega Javier Milei con políticas para el crecimiento económico, para la defensa de la propiedad privada, para que haya empleo para la gente y no subsidiados, ahora toda la izquierda tuitera española está siguiendo la actualidad de Argentina, más que la española, por supuesto, de aquí no dicen. De lo que pasa aquí en España no dicen ni mu, y todos los datos que quizás no sean positivos, porque recordemos que lleva muy poco tiempo en el cargo, todos los malos datos se los achacan a Milei. Es curioso el fenómeno de la izquierda, ¿no? Yo creo que tiene un arduo trabajo por delante, pero que sí que va a ayudar también, y ya ha ayudado en esa batalla cultural también en España, ¿no? Nosotros en la pandemia, además, en la asociación en la que estoy, le tuvimos durante la pandemia. La verdad que él siempre se ha prestado además a esa batalla cultural al otro lado del charco también, y estuvimos colaborando con él. Hay una intervención suya colgado en nuestro canal de YouTube, y eso, pues... ¿Cuál es tu asociación? Acción Liberal. Ahí estuvo con nosotros dando esa ponencia, y la verdad que pues eso ha ayudado también a que la gente aquí en España, oye, pues si conoce el liberalismo por Javier Milei, maravilloso, por Rayo o por Daniel Lacalle, por referentes actuales que también son cañeros en formas y en métodos en redes sociales, ¿no? Y bueno, pues necesitamos también pues que haya esas figuras que no tengan miedo de hablar claro, y yo creo que también tenemos figuras. Esperanza Aguirre ha sido un poco también como Javier Milei en la Comunidad de Madrid, ¿no? Yo recuerdo imágenes de Esperanza Aguirre yendo a un hospital, ¿te acuerdas? Había una sindicalista tapándose que te tapaba con el cartel, y ella bajando en el cartel: pero a ver, ¿pero por qué estáis denunciando aquí? Pero esto no es, esto sigue siendo público, esto... y plantándoles cara. Y yo creo que, bueno, pues salvando las distancias, físicamente por supuesto hay muchas, pero Aguirre va mejor peinada que Javier Milei, pero no creas, a la perfección para lo que quiera. Pero eso también, pues esa política disruptiva, ¿no? En su momento, que tiene el sinfín de ejemplos, esa manera de plantar cara y de no dejarse intimidar por esa izquierda que trata de hacerlo, pues también es ejemplo aquí en España. Yo quería decir una sola cosa para terminar. A mí, una de las cosas que me ha enseñado Javier Milei, que yo no había pensado nunca, y fíjate que he estudiado la doctrina liberal a fondo, creo, es que dice que la justicia social, como todas aquellas cosas a las que se le pone un apellido, Franco hablaba de la democracia orgánica, los comunistas hablaban de la democracia, como les llamaban, popular. El apellido desautoriza a la palabra fundamental. La justicia social, según dice Milei, consiste
en que tú le quitas el dinero a un tío que ha trabajado y que se lo ha ganado de una manera forzosa, es decir, obligatoria, sin darle otra salida, para dárselo a alguien que tú mismo has decidido, al que quieras, a esta de la paguita que no ha querido casarse para que sean madres solteras y cobrar más, o a lo que sea. Entonces dice que la justicia social no es justicia y tiene toda la razón. Hayek además decía que era el caballo de Troya perfecto para que pudiera entrar el totalitarismo. Claro, claro. Muy bien. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar al turno de preguntas para que el público pues, pueda interactuar con los ponentes. Así que damos paso a ello. Todos a la vez, ¿no? Por favor, por orden, sentaos la base. Estáis como en el colegio cuando el profesor decía venga, los valientes. Oye, hay muchas palabras. Sí, hay muchos, por aquí. Venga, poneos de pie uno el que quiera. Luis. Lo mío, más que una pregunta, era un comentario. Antes has comentado que en un colegio se ponía un dibujo de explica por qué los impuestos son buenos para la sociedad o buenos para los... Explica no, se decía, los impuestos son buenos. Bueno, Eso que he entendido. no sé en qué libro habrás leído eso, pero yo cuando hice Ciudadanía de asignatura de primaria, ya por allá hace 13 años, 12, también ponía eso en los libros de Ciudadanía. Entonces enseñaba, los impuestos son maravillosos, contribuyen a la sociedad, es buenísimo pagar impuestos. Me acuerdo, hasta salía una imagen del presidente del gobierno en aquel momento, que todavía era José Luis Rodríguez Zapatero, y decía que, bueno, era más bien una frase apócrifa de los impuestos están para colaborar y contribuir con el Estado y con el gobierno. Y una imagen suya diciendo que los impuestos son buenos, encima del presidente en aquel momento, perdón que os diga, pero da miedo. O sea, da miedo que una asignatura de colegio sirva para exaltar su figura, como si fuera una figura de autoridad moral o de humildad. O sea, era el Estado y el gobierno. Por eso es que se ponía más como, no sé, es buenísimo pagar impuestos porque además lo estoy diciendo yo. Eso se está enseñando a niños de 9 y 10 años. No sé cómo estará ahora la educación, pero vamos. ¿Aquí en Madrid? Bueno, pues ahora ¿Aquí en Madrid? salía en una foto de ¿Era en Zapatero. Madrid? Sí, de Madrid. Saldría en una foto de Zapatero, ahora Sánchez ocuparía pues la portada. ¿Conservas el libro, por cierto? No. La verdad es que Podías haberlo compartido, no sé, porque a mí me sorprende. En Madrid, vamos. No hemos hablado de una cosa muy importante, no sé si... Yo quería deciros que yo he pasado muchísimos años en la administración pública. Primero como funcionaria en el Ministerio, después como concejal del Ayuntamiento de Madrid 15 años, en el Ministerio 6, como ministra 3 años, como presidenta del Senado otros 3, y nunca vi que en una licitación pública, sea un concurso público o una subasta, jamás se hubieran aceptado cartas de recomendación. Jamás. Esta señora Begoña Gómez, que manda cartas de recomendación, encima es la mujer del presidente del gobierno, y reconocen que las toman en cuenta para adjudicar los contratos, a mí me parece el escándalo. Yo no sé si desde que yo dejé la administración pública el año 17, ahora en las leyes se admiten cartas de recomendación, pero bueno, puede ser. Si una licitación pública es para que de manera transparente sepamos quién ofrece más o menos precio y quién da mejores condiciones. Todo lo contrario. Todo lo contrario a la recomendación. La ley de contratos del Estado actual es mucho más severa que la anterior. O sea que... Pues yo no puedo entender cómo hablan con naturalidad de las cartas de recomendación de esta señora. Y no sé por qué no está todavía en la fiscalía, en el juzgado o donde sea. Es alucinante. Pero es que por lo visto en ese concurso que puntuaban las cartas de recomendación con no sé cuántos puntos. O sea, estaban preparados a... Otra empresa tenía mejor oferta. No, que tenía mejor oferta, pero fue la carta de recomendación la que lo cambió. Fuerte, ¿eh? No está permitido. Pues es que entonces yo es que no comprendo cómo no nos escandalizamos. A ver. Vale. Según recientes estadísticas, la brecha de género con respecto a la ideología crece muchísimo más, ¿no? Vemos que hay muchas más mujeres que tienden a votar por la izquierda y más hombres por la derecha.
¿Por qué creen que sucede esto y cómo podemos un poco ayudar nosotros a revertirlo? Porque han hecho esa ingeniería social con las mujeres, ¿no? Automáticamente, si uno es de centro derecha es machista, y si uno es socialista cree en la defensa de la mujer, ¿no? Porque nos colectivizan, lo decía muy bien Esperanza citando a Cayetana, ¿no? Nos colectivizan a las mujeres, hablan en nuestro nombre, que son los problemas que nos preocupan, nuestras inquietudes, las medidas que necesitamos, y nos tratan de tutelar. Antes nos tutelaban nuestros padres, nuestros maridos, y ahora nos tutela el socialismo, porque no quieren a esas mujeres libres, ¿no? Tenemos que dar esa batalla también, tenemos que encontrar el discurso para hablar de la mujer sin colectivizarnos, sin tratar de hablar en nuestro nombre y sin dejar esa bandera a la izquierda, igual que con los jóvenes, ¿no? Parece que yo creo que hay veces que desistimos en dar esa batalla porque no encontramos muy bien cómo hacerlo o no encontramos muy bien el discurso, pero claro que desde el liberalismo, desde el centro derecha tenemos que hablar de mujeres, de jóvenes, de vivienda, de medio ambiente, y no dejárselo a la izquierda, porque cuando se lo dejas a la izquierda de medio ambiente te habla del ecologismo extremista, que es más una religión que una corriente científica. Una religión, además, que si veis las manifestaciones de todo este movimiento ecologista es anticapitalismo, porque el culpable de todos los males es el capitalismo. Oye, lo ha hecho más, nadie ha hecho más por defender y por cuidar el medio ambiente que el capitalismo. Y nadie ha hecho menos que el comunismo. Totalmente. Hay que ver lo que fue cuando cayó el muro, el mar de Aral, antes Chernóbil, o sea, el desastre del medio ambiente. Los desastres ecológicos siempre han Pero venido de la lo que mano. tú preguntas es que es ya el lenguaje. Ya, si en vez de violencia de género hablas de violencia intrafamiliar, que es lo que quieres decir en el fondo, ya te cancelan. Ya no eres de los que defienden a las mujeres, eres un machista, mierda. Eso es lo que... Entendiendo que lo que se propone de que el liberalismo sea pues, lo mejor en cuanto a la economía y en cuanto a la creación que se da, quería preguntar que la gente que se queda fuera del proceso de mercado y tal, ¿cómo se haría para integrar a esa gente? O, por ejemplo, yo soy de Bangladesh, hay mucha gente pues, que ha nacido con discapacidad, hay mucha gente que no puede participar del mercado, y como no hay ningún tipo de Estado, ningún tipo de ayuda social, pues están a la deriva, y si se mueren, pues se morirán, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para integrar a esa gente y de proteger a los más desfavorecidos? Pues lo primero que se requiere son unas instituciones, que es lo que han demostrado países como Singapur, como Corea del Sur, como Japón, todos esos países han demostrado que con unas instituciones han conseguido que la inversión allí sea atractiva y que la economía de mercado permita que la gente salga de la miseria a la pobreza. El problema de Bangladesh yo no lo conozco, pero tú sí debes de conocerlo bien, y yo creo que el problema es que no tienen instituciones. Pasará como en Haití, que no tienen ni siquiera un gobierno ni una policía, no tienen nada, ¿no? ¿Cuál es la institución? ¿En Bangladesh quién manda? ¿En Bangladesh quién manda? Pues hay un parlamento, hay un gobierno, pero el Estado es mínimo, o sea, los objetos son mínimos, o sea, no hay un tejido institucional fuerte como lo que puede haber aquí en Europa, ¿no? O sea, el Estado es prácticamente inexistente. Pero que sea inexistente el Estado no es malo. Lo malo es... Yo mi reacción es detenida. Pero si yo quiero ir a invertir a Bangladesh, imagínate que yo llevo una empresa importante y quiero invertir en Bangladesh, ¿puedo hacerlo? ¿Tengo seguridad jurídica? Es muy poca porque no hay un Estado que lo garantiza tampoco. Bueno, pero o sea que no hay instituciones, no hay una judicatura, no hay unos tribunales, no hay protección para la propiedad privada existe. Sí, por supuesto, por supuesto. Existe proteccionada, existe todo esto, pero lo que pasa es que las instituciones que hay son muy débiles. Los tribunales que hay son muy débiles, ¿no? O la protección jurídica que puede proveer el Estado es mínimo, ya que el Estado es... O sea, hay ejército.
hay ejército. Pero no hay policía. También hay policía, pero, Entonces, pero que están en las ciudades y que no llega a... no llega a todo el mundo, ya, tampoco aquí, ni en ningún sitio. Pero la cuestión es si Bangladesh va hacia adelante con mayor seguridad jurídica y mejores instituciones o si está atascado o incluso va para atrás. No, va, pero es que en el proceso que va, pues hay mucha gente pues, que se queda fuera del proceso de Estado y mucha gente que lo pasa muy mal, ¿no? Entonces mi pregunta es... Pero eso pasa también en todos los demás países. Y eso también pasa aquí en España. Pero muchas veces desde la izquierda además nos ataca y yo creo que hay que explicarlo también, ¿no? Parece que los liberales queremos que la gente se muera, ¿no? Eso nos lo han dicho seguramente en debates, yo he tenido debates con socialistas y me lo han sacado siempre, ¿no? Vosotros todo privado y que la gente que no puede permitírselo, pues que no tenga médico. Los que quieren que la gente se muera son ellos, que están favoreciendo el aborto y la eutanasia. Nosotros lo que defendemos es, por supuesto, defendemos la vida. La vida, por supuesto. Por cierto, para los que seáis católicos, que yo soy católica pero no soy partidaria del Papa Francisco, pero lo que voy a decir es el dicasterio que ha escrito sobre el movimiento trans, una cosa que se ha divulgado en todas partes porque está muy bien escrita, metiéndose con el que no exista el género. La parte de abajo es sobre el aborto y lo explica maravillosamente bien. Y dice que es que no es una cosa que podamos dulcificar, que es muy grave lo de que se deje el aborto como la interrupción del embarazo y se quite hasta la palabra. ¿Sí? Bueno. Ya que hemos... Buenas tardes, ya que hemos abierto el melón del aborto, yo quería, y por ejemplo, me acuerdo de Milei cuando ganó las elecciones, que como estrategia política su plan para intentar limitar el aborto es por vía referéndum, porque sabe que en el Parlamento no tiene ninguna opción. Pero bueno, ya que también esto es un tema un poco partidista, me pregunto cómo puede representar el PP la batalla cultural si su batalla precisamente respecto a un clásico de la derecha como es el aborto, que además se considera un asunto tan importante, ha sido prácticamente nula o directamente inexistente a pesar de mayorías absolutas como por ejemplo la de Mariano Rajoy o la de Isabel Díaz Ayuso a día de hoy en el Parlamento de Madrid, que siempre cuando no están en el gobierno se llenan la boca a hablar de la vida, de no sé qué tal, pero cuando llegan al gobierno, pues yo qué sé, dicen, no, hasta los 18 años, permiso de los padres. Y ahí se acabó, ¿por qué? Pues no vayamos a ofender ¿Qué quieres? ¿Que se prohíba y se meta en la cárcel a los que aborten? Yo no. Por lo menos quitarle la financiación pública sería un mínimo que no sería normal. Pero y eso sería muy complicado. La esencia del aborto es que se defienda la libertad del médico de hacerlo o no hacerlo, que es lo que quieren. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la libertad? La libertad de conciencia. La objeción de conciencia, eso es lo más importante. Pero vamos, yo no creo que haya que llevar a la cárcel a una chica porque aborte. Eso es lo que dice el documento de la Iglesia Católica. No dice que haya que ir a la cárcel. No digo llevar a la cárcel, digo que lo financie el Estado, permitirlo y simplemente que sea algún médico que no le parece bien que no lo haga, pero que venga el otro justo después pero y practique. Pero no puedes decir eso de Ayuso porque Ayuso en eso es una ley nacional. Claro, por eso, porque quiero decir, y nacionalmente, regionalmente nunca se hace nada para evitarlo y para cortarle la financiación ni nada de ese estilo. Esto es un debate ya más moral y hasta dentro de los liberales tampoco hay un consenso común. Y además, hay liberales que son pro-choice y liberales que están en contra del aborto, ¿no? Yo creo que primero el arrogarnos con... Yo, por supuesto, que defiendo la vida, he participado y lo he dicho abiertamente y defiendo la vida, pero criminalizar también a personas dentro del mundo liberal o dentro del mundo político porque no comparten tu posición, yo creo que tampoco es correcto. No, pero es que... Yo lo digo por el cambio de opinión de los políticos cuando son candidatos cuando llegan al gobierno en ese respecto. Porque Ayuso estaba mucho más en contra del aborto cuando era oposición y ahora ya está el gobierno y no se hace nada. No, pero Ayuso no ha estado en la oposición nunca. Hombre, Ayuso se posicionó mucho más duro. Pero no que no ha estado en la oposición nunca. O sea, la oposición me refiero cuando era candidata, cuando no tenía el poder, básicamente. Y se notó, por ejemplo, una campaña de Twitter también que hablaban sobre ella, de cómo se mostraba. Pero Ayuso yo creo que ha sido valiente en esa defensa de la vida, ha sido una presidenta regional que ha puesto en marcha un plan de natalidad referente en todas las comunidades autónomas,
amigas mías, por ejemplo, se han beneficiado del incentivo para ser madre antes de los 30 años, y hay que ser también valiente en ese sentido. Cuando hay un discurso que parece que se promueven esas prácticas, el apostar por la vida, el apostar por la natalidad, el poner en marcha un plan de natalidad con 80 medidas para fomentar que la gente en Madrid tenga hijos, yo creo que es una manera también de dar esa batalla cultural. Yo lo que siento, hablando de la batalla cultural, volviendo otra vez al tema de la libertad de elegir, en el PP todos han copiado mi doctrina sobre los impuestos, sobre todo viendo el éxito de Montoro, que dijo que los iba a bajar y los subió. Pues todas las comunidades autónomas ahora están en bajar los impuestos. A pesar de que ayer salió un mapa, no sé si lo visteis, que decía que en Valencia el tipo máximo de toda España está en el 59%. 59% en Valencia. Y le escribí al presidente y me dijo que sí, que lo iban a bajar, que es para el tope máximo de renta, pero no, decía los impuestos y lo han copiado. Pero libertad de elegir colegio, ninguno. Libertad de elegir hospital, ninguno. Libertad de elegir médico y enfermero, ninguno. Y libertad de comercios, apertura de comercios cuando quiere el dueño de la tienda y que puedas ir a comprar cuando quieras. Tú sales de Madrid, a Toledo, a Ávila, donde sea, y resulta que los domingos no puedes comprar nada. Pues es que sería muy bueno que de verdad el liberalismo, la batalla cultural, la diéramos en el partido. Yo soy David. Me gustaría solo hacer una pregunta. Si no creéis que a lo mejor a veces el problema de, vamos a llamar la derecha, los defensores de la libertad, ha sido que llevamos un discurso muy duro contra esta agenda de la izquierda y que luego a lo mejor a la hora de llegar a los gobiernos, en vez de echarla para atrás, decidimos paralizarla. Y entonces eso, lo único que consigue es que la paralizamos mientras estamos nosotros y después llegan los siguientes y siguen avanzando. Y tenemos ese miedo a echar hacia atrás. Por ejemplo, vamos a poner lo referente a la batalla cultural, las leyes de memoria democrática. Como vemos que en ciertos gobiernos sí se están atreviendo a crear unas leyes, a derogarlas, mientras que en otros, incluso a veces el mismo partido, deciden dejarlas la que aprueba el PSOE, mantenerlas, sabiendo que evidentemente cuando llegue el PSOE, si es posible, las va incluso a ampliar. Entonces, ¿no creéis que eso a lo mejor nos resta incluso algo de credibilidad a la hora de decir estamos luchando contra vosotros, pero luego cuando llegamos al gobierno os compramos todo lo que habéis hecho? Totalmente. Hay muchos gobernantes que no tienen valor para aguantar la resistencia que hay a todas las medidas. Y ya te digo que el ISES lo dice, hay que hacerlo en los 6 primeros meses. A ventana de oro, tienes esa oportunidad, deja pasar el tiempo. Mira, en Valencia había gestión privada de algunos hospitales públicos y en teoría nuestro gobierno iba a revertirlo, pues no lo ha hecho. Y eso que está en coalición con Vox, pero ahí sí los nacionalizaron, los regionalizaron y ahora ya son todos de funcionarios. Nosotros ahora tenemos también un problema enorme, que es lo que estamos viviendo, que es o sacamos mayoría absoluta o no gobernamos, desgraciadamente. Es verdad que hemos llegado a acuerdos en algunas comunidades autónomas con otros partidos, con Vox principalmente, y eso está ayudando también a que podamos tener cierta estabilidad y a poder poner en marcha estas medidas, porque cuando estamos en minoría en los gobiernos es imposible sacar adelante cualquier modificación legislativa porque no nos van a apoyar. ¿Quién está en minoría? No, cuando hemos estado en gobiernos, en minoría en comunidades autónomas, en ayuntamientos, para revertir esas políticas ha sido imposible, ¿no? Lo que se refería a cuando estamos en mayoría. La Rioja, Galicia, son sitios donde el Partido Popular, por ejemplo, tiene una mayoría absoluta y ha renunciado totalmente a dar esa batalla. La batalla cultural, es que ha renunciado. Fíjate, está claro en la ley. Claro, y que luego además resta, yo creo, credibilidad de un partido nacional que en una comunidad estés dispuesto a echar marcha atrás y en otra no. Cuando precisamente tienes esa mayoría. Y a nivel nacional, abiertamente, el presidente Feijóo
lo llevamos en el programa además, es decir, llevamos en el programa electoral del 23 de julio el derogar esa mal llamada ley de memoria democrática. Bueno, y es un pero eso compromiso. sería para derogarla a nivel nacional. Claro, pero me Está refiero hablando que, él de las que si vamos a autónomas que han derogar hecho. la ley a nivel nacional, por tanto, concuerda con lo que debería ser No, pero es que hay nuestra comunidades política autónomas que autonómica. tienen leyes de memoria democrática autonómicas. Galicia es una y Andalucía es otra. No sé, La Rioja no lo sé. Y en La Rioja nos dijeron eso, que en los sitios donde no estuvieran en coalición, que a ser posible, pues iban a mantener la legislación que hubiera previa. A ver, allí hay una chica. Pero nos estamos quedando sin tiempo ya. Pero bueno, pues hacer todas las preguntas seguidas. Muy rápido. Bueno, yo quería hacer una pregunta rápida, que se ha mencionado el tema del sanchismo. ¿Cuál es la diferencia realmente entre el Partido Socialista y el Partido Socialista de Sánchez? O sea, creo que no hay, y ha sido siempre igual de destructivo. Yo no soy defensora del concepto del sanchismo. Quizá en sus etapas iniciales tenía sentido, pero yo creo que el sanchismo es el socialismo. Me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando Paje da ruedas de prensa permanentemente criticando un poquito para tener un titular a Pedro Sánchez y las medidas que lleva a cabo, pero es curioso que cuando sus diputados de Castilla-La Mancha tienen que votar en el Congreso de los diputados de Paje votan a favor de lo que dice Sánchez. Es decir, cuando hay que oponerse a la ley de amnistía o cuando hay que tramitarla, los diputados de Paje votan sí a la amnistía. Luego tienes a Paje criticando la amnistía, ¿no? Por lo tanto, esa dualidad, ¿no? Sanchismo-socialismo, creo que el Partido Socialista de antaño no existe. No voy a ser tampoco yo la defensora del Partido Socialista, pero un partido que expulsa a Nicolás Redondo, que expulsa a Joaquín Leguina, no solo le expulsa, sino que le ofende permanentemente ahora en la Asamblea de Madrid porque está dentro de ese consejo, pues yo creo que ha desaparecido totalmente, ¿no? Y ahora hay un socialismo nuevo, pero no se circunscribe exclusivamente al sanchismo, porque todos son satélites de Sánchez, independientemente. En ayuntamientos, mi alcalde en Fuenlabrada es el representante de Sánchez en Fuenlabrada y es del Partido Socialista, no es del Partido Sanchista, ¿no? Igual que en todas las comunidades autónomas y por toda España, porque nadie se atreve a alzar la voz, tampoco en su grupo parlamentario, por lo tanto, todos son exactamente iguales. Claro, por eso, o sea, estamos de acuerdo porque un montón, digamos, de leyes destructivas, tanto económicamente como moralmente, no han sido promovidas por Sánchez, sino también por Zapatero y por Felipe González, por eso pero estamos de acuerdo. Oye, si os parece, sí, vamos. todas las las preguntas rápidas. Las preguntas que sean seguidas y así las podemos... Tú formula la pregunta. Pues ya he llegado al consenso de que desde el PP se ha abandonado un poco de batalla cultural. ¿No creen que se ha abandonado hasta incluso ha acercado posiciones respecto a la izquierda en batalla cultural? Porque yo, por ejemplo, veo el mismo discurso del PP en tanto a violencia de género y leyes de violencia de género, que exactamente el mismo discurso que el PSOE y el mismo discurso que el resto. Entonces, ¿no creen que también se han sumado a cierto wokismo o ciertas batallas culturales? Entendido. Otra pregunta. Sí. Sí, continuando en la misma línea, un comentario y una pregunta. Primero, muchas gracias por la exposición. O sea, hemos hablado del sanchismo, el socialismo, pero Milei, que usamos un poco como referencia a los liberales ahora mismo, habla del estatismo, ¿no? Es decir, el problema no es realmente el socialismo, es la intervención del Estado per se. Entonces, me gusta ver, doña Esperanza, me gusta ver una Esperanza que sin cargos políticos es un poco más radical, un poco menos tibia en cuanto a los planteamientos frente al Estado. Me parece algo que me gusta. Yo siempre fui radical. Yo radical creo que es ir a la raíz. A mí me gusta como radical y siempre lo has enaltece. Ahora incluso un poco más, y me gusta ese paso. Entonces, la pregunta sería, ¿creen que vamos a ver un Madrid independiente como ciudad-estado alguna vez? De ninguna manera. Al igual que Javier Milei y sus amigos de su continente, como Bolsonaro, Trump, tiene el PP una fuerte oposición a la Agenda 2030, al igual que el continente vecino con Milei y Trump. Y si hay esa posición, realmente de cara a las europeas se va a ver esta posición a la agenda. A mí no me gusta mucho Trump porque está en
contra del libre comercio. Él pone aranceles y no está de acuerdo con el libre. Claro, le gusta mucho más que Biden, evidentemente. Pero en la Agenda 2030, mi amigo Margallo ha dicho que es el Evangelio. Y yo le pongo verde y escribo artículos todos los días en contra. Pero gracias a Dios el partido nos ha promovido. La última pregunta. Bueno, ha estado muy bien esta apología de las ideas de la libertad, pero mi pregunta es muy simple, la verdad. Y es ¿por qué vuestro partido no las practica? O parece ser que no las practica. Bueno, no pasa nada porque eso es lo que siempre nos han dicho, pero yo creo que los gobiernos que han apostado por la libertad siempre han sido los del Partido Popular. Muy bien, Buenas. ¿Cómo valorarían el rumbo actual del liberalismo en el PP? O sea, ¿creen que el PP, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, es más liberal que antes o menos? ¿Pero respondemos ya o...? Sí, a todas seguidas. Yo lo que creo es que el Partido Popular es un partido en el que hay distintas sensibilidades y no estoy somos una secta. Exacto, y yo estoy muy orgullosa de pertenecer a un partido donde con compañeros míos que tienen el mismo carné de partido puedo debatir sobre temas económicos, sobre temas morales, sobre política, y en ocasiones estamos de acuerdo y en ocasiones mis debates más intensos os aseguro que han sido con compañeros de mi partido, y a algunos les he acabado llamando socialista incluso, ¿no? Bueno, y siguen siendo mis amigos también, ¿no? Pero creo que hay una mala concepción en España de lo que debe ser un partido político o lo que tiene que ser la política, ¿no? Parece que los partidos políticos tienen que ser como una religión, como si eres hincha del Madrid o del Atleti, automáticamente si eres del Madrid aplaudes todo lo que hace el Madrid, y si eres del Atleti aplaudes todo lo que hace el Atleti, pero aún así, pero aún más odias lo que hace el Madrid, ¿no? Que eso es el Atlético de Madrid, ¿no? Y yo creo que hay que fomentar ese debate interno en los partidos, y yo lo envidio en otros países donde hay un bipartidismo, mejor o peor entendido. Nos podemos ir al caso de Estados Unidos, donde demócratas y republicanos, dentro del Partido Demócrata del Partido Republicano tienes el Tea Party o tienes a liberales, que es como quizá una contraposición, y es maravilloso que dentro de un mismo partido puedan existir distintas sensibilidades. Habrá personas que defendamos más el liberalismo, otras personas que sean más socialdemócratas, también las hay, claro que sí, humanistas cristianos, gente que se denomina de centro, ¿no? Bueno, pues es que eso es un partido político. Mientras tengamos unos principios y unos valores claros, comunes, donde no tienes que estar de acuerdo siempre al 100% con lo que un partido, si conseguís, yo no he encontrado ningún partido que me represente al 100%, pero es que tampoco he encontrado a ninguna persona en este mundo que piense igual que yo en todo. A nadie, afortunadamente, porque si no, menuda sociedad tendríamos, ¿no? Y pretender pensar que en el Partido Popular solo puede existir el liberalismo y que no puede haber otra corriente de pensamiento, a mí me parece un error. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso último que has dicho, y solamente quiero decir que en la democracia, desde el año 78, José María Aznar consiguió que en el Partido Popular estuviéramos a gusto los liberales, los conservadores, los demócratas cristianos y los socialdemócratas. Todos estábamos en el Partido Popular y nos sentíamos ahí a gusto. Cuando le pasó el partido, después de, creo que eran 15 años o 14 años, a Mariano Rajoy, así llegó el partido a Mariano Rajoy y tuvimos casi 11 millones de votos, con aquellas 4 fuerzas políticas. Por desgracia, después de decir que íbamos a bajar los impuestos y los subimos, que íbamos a derogar la ley de memoria histórica y no lo hicimos, que íbamos a tocar la ley del aborto y no lo hicimos, todos esos disparates que por desgracia hizo el gobierno del PP encabezado por Mariano Rajoy, de 11 millones pasamos a 5 y pico. Y eso fue la condición en la que Mariano Rajoy le pasó el partido a Pablo Casado, al que yo apoyé muchísimo, como mi amigo de tú, Noelia, cuando llegó, pero por desgracia se enceló con que Isabel
no pudiera presentarse al siguiente congreso, la prohibió ser presidenta del partido en Madrid y compró la información que le dio la Moncloa. Eso es una gran desgracia, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Noelia, que el partido no es una secta y que lo que hace falta es que estemos todos a gusto. Claro, si nos dicen que la Agenda 2030 es el evangelio, pues tenemos que levantarnos en armas, que es lo que yo creo que usamos. Pero puedes hablar y puedes decir tu opinión. Y lo escribo. Y es que eso es maravilloso, que en un partido político tú puedas decir... Y todavía no me han echado. Como Alegina, claro. Muy bien. Muy bien. Muy bien.